Muy buenos días a todos mis queridos amigos. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Antes que nada reciban un cordial saludo de mi parte para todos ustedes. Espero que estén siendo bendecidos por nuestro Señor, que se la estén pasando bien. Hoy vamos a iniciar con este tema de quiénes son los dos testigos del Apocalipsis. Los dos testigos del Apocalipsis para nosotros son una representación figurada de lo que es la iglesia, aunque la mayor parte de los cristianos dispensacionalistas lo creen de manera diferente. Cuando leen ellos el capítulo 11 del Apocalipsis, en el verso 3 consideran que estos personajes son literales y que tienen que ver con Moisés y Elías, que por supuesto para nosotros no son literales sino simbólicos, pero esto lo explicaremos a medida que iremos explicando cada uno de estos versos del capítulo 11. Bueno, todo comienza con la medición del templo, el cual ya no existía. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido precisamente en el año 70, 20 años de lo que de cuando se escribe, a 20 años atrás de cuando se escribe el libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis se escribe y se concluye entre el 90 y el 96 después de Cristo. En el capítulo 1 del Apocalipsis 11 dice, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. En el verso 2 dice, pero no incluyas al atrio del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas. En este caso, en otras versiones dice a los gentiles, los cuales hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Bueno, aquí empezamos precisamente con el estudio del simbolismo de este capítulo. El simbolismo de 42 meses corresponde al tiempo de 1260 días, es decir, 3 años y medio. 3 y medio es la mitad de 7. El número 7 se le considera en la numerología bíblica como el número de la perfección. Este valor simboliza lo incompleto, en este caso 3 y medio es lo incompleto y lo indefinido. Lo que el autor estaba tratando aquí de decir, que creemos que es la interpretación correcta, es que la iglesia pasaría un periodo indefinido a manos de los gentiles. En este caso, que sería precisamente la persecución de los primeros cristianos. Esta persecución, pues como lo vemos, estaba profetizada desde el verso 25 del capítulo 7 del libro de Daniel. Bueno, el siguiente verso menciona a los dos testigos vestidos de cilicio. El cilicio, como sabemos, es un símbolo de lamentación y dolor que los judíos a menudo lo utilizaban precisamente como una señal de arrepentimiento, una señal de clamor cuando había grandes adversidades en el pueblo de Dios. Muchos se vestían precisamente de cilicio, de negro o de ciertas pieles que tenían un color oscuro para mostrar precisamente que estaban en un luto de nivel nacional y que estaban arrepentidos por su maldad y deseaban precisamente que Dios interviniera librándolos en este caso de la adversidad por la cual estaban atravesando. Bueno, esto tal vez se refiere precisamente a la situación adversa que estaban viviendo en las primeras iglesias cristianas de la época. ¿Por qué? Porque era una época de gran persecución desde el año 68 en adelante, cuando aparece el emperador Nerón, después los siguientes emperadores que también persiguieron a la iglesia y por último uno de ellos que se le considera como la resurrección del anticristo, que fue Domiciano. Y bueno, entonces en las iglesias de aquella época pues padecían gran persecución. Eran persecuciones donde los cristianos precisamente perdían la vida a manos de los romanos a través de torturas, a través de decapitaciones y de muchas cosas. No tenían los mismos derechos que cualquier ciudadano, incluso se les prohibía comprar y vender a menos que rindieran culto, en este caso al emperador Domiciano, que se había endiosado, es decir, se había proclamado no tan solo emperador, sino que también
se proclamaba como un dios, así que todos aquellos que no adoraban precisamente al César, en este caso Domiciano y Nerón, pues eran asesinados. Bueno, en el siguiente verso nos da a conocer quiénes son estos dos testigos. Acá, Apocalipsis capítulo 11, verso 4, dice: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros o candeleros, en la Reina Valera así lo dice, que permanecen delante del Señor de la tierra. Es importante entender que estos dos testigos, como lo dijimos, y así, y por eso lo creemos, que que son una figura no original tanto del visionario, aunque sí creemos en las visiones del visionario Juan, el que escribe el Apocalipsis. Él está usando un símbolo aquí del Antiguo Testamento. Es un símbolo de Zacarías capítulo 4, verso 3, donde igualmente aparecen estos dos olivos como los testigos que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Muchos consideran que se tratan de Moisés y Elías para los dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque aquí ellos tienen la idea de que Moisés y Elías al final de los tiempos, al final cuando está a punto de venir nuestro Señor, tienen que venir a precisamente a profetizar, es decir, a predicar o traer un mensaje de arrepentimiento a los seres humanos. Pero sucede que en el Nuevo Testamento los dos olivos no son Moisés y Elías, sino que representan algo que precisamente eh, algo que tiene más que nada que ver con la iglesia. Como sabemos, hay dos olivos, uno natural y uno silvestre. Esto lo vemos en Romanos capítulo 11, versos 17-24, un olivo natural y uno silvestre, es decir, judíos y gentiles, los cuales pues hemos llegado a ser uno en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 13, 14, 15, donde claramente la Biblia aclara que no hay dos pueblos y no hay dos entidades diferentes, sino que Israel y la iglesia son uno solo. ¿Por qué? Porque de los dos pueblos Dios hizo un solo pueblo, es decir, que tanto judíos y gentiles ahora pues somos el pueblo de Israel, la Israel de Dios, así que tiene que precisamente que ver con esta unión de dos olivos, es decir, la unión natural, en este caso el olivo natural que es Israel y el olivo silvestre que somos los gentiles o los que éramos gentiles. Y bueno, ¿por qué? Porque a la iglesia compuesta de gentiles y judíos se le encarga precisamente a que prediquen el evangelio. Capítulo 1 del verso 8 de Hechos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que los únicos testigos en el Nuevo Testamento no son Moisés y Elías, sino la iglesia y todo el conjunto de personas que componen la nueva Israel de Dios, que es precisamente la Israel del cielo, que es la Israel de Dios, que tiene que ver con la iglesia. Después en el verso 5 dice: si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos, así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras están profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Aunque estas señales que nosotros leemos aquí, notaremos que son paralelas a las realizadas por Moisés y Elías, no quiere decir que son literales, ni tampoco que Moisés y Elías van a venir a hacer este tipo de señales. Además de esto, sabemos muy bien los que conocemos la Biblia que ni Elías ni Moisés tenían tales poderes. Todo lo hicieron bueno, llevaron a cabo estas señales a través de la palabra de Dios, es decir, por la palabra que Dios ponía en sus bocas podían realizar todo este tipo de prodigios. Así que consideramos que esto más que nada está hablando, la representación del fuego es el simbolismo precisamente de la palabra de Dios. Como sabemos, la palabra de Dios muchas veces es como un fuego que consume, en este caso, eh,
y consume e incomoda precisamente a todas las personas. Por ejemplo, cuando vemos en San Lucas capítulo 12, verso 49, el mismo Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino a echar fuego sobre el mundo. Es decir, la palabra que él traía causó divisiones, causó persecuciones y sobre todo anunciaba precisamente el juicio de los pecadores. ¿Y cuál es ese juicio? Es precisamente la condenación eterna, en este caso en las llamas del fuego eterno, que para muchos es el infierno. Precisamente la palabra de Dios trae esperanza para el justo, pero también trae el mensaje de juicio sobre los impíos, el cual es el fuego que los consumirá. Zacarías capítulo 5, verso 4, para todos aquellos que precisamente se oponen a la verdad. Y bueno, las plagas y las otras señales son precisamente la representación aquí otra vez de la ira de Dios, como en mi otro podcast lo explico, que las trompetas del Apocalipsis son precisamente la expresión de la ira de Dios, es decir, todos los juicios que estos juicios representan precisamente la gran ira de Dios derramado sobre un mundo impenitente, es decir, un mundo que no se arrepiente, que no escucha la palabra de Dios, que se resiste a la profecía del testimonio de los testigos, en este caso de los testigos de Cristo, que son precisamente el testimonio que nosotros hacemos. Ahora sí, hablándoles de Jesucristo, el testimonio que tiene la iglesia, y no la escuchan. Entonces Dios muchas veces tiene que permitir desgracias, tiene que enviar su ira sobre la tierra. Puede ser terremotos, puede ser guerras, puede ser situaciones adversas que puede vivir el ser humano, incluso usando la naturaleza, las catástrofes, por ejemplo, los volcanes, los temblores, las guerras que suceden, por ejemplo, lo que estamos viendo con el COVID no es tan solo una plaga que se desató por sí sola, sino que más que nada aquí pues nosotros vemos la mano de Dios advirtiéndonos que es necesario arrepentirse, que es necesario buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el día de su venida está cerca, porque el tiempo de su venganza está cerca, y más que nada, y estas son las expresiones precisamente de la ira de Dios sobre el mundo, es decir, para llevarlos al arrepentimiento, para llevarlos a que puedan creer en Jesucristo, es decir, para que ellos precisamente vean su desgracia, vean precisamente que necesitan de un Salvador, el cual es Cristo. En el verso 7 del capítulo 11 de Apocalipsis dice, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra y los vencerá y los matará. Como sabemos, la iglesia primitiva y los apóstoles y los discípulos, los primeros cristianos, completaron totalmente su misión, y su misión tuvo éxito, y muchos de estos apóstoles, muchos de estos discípulos, pues a pesar de que dieron su testimonio e hicieron lo que tenían que hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo peleó la buena batalla de la fe, y gracias ahora pues tenemos las escrituras, las cartas, de donde precisamente nuestra doctrina se fundamenta. Es el éxito que él llegó a tener, pero más que nada él finalizó con la ayuda de Dios, tuvo éxito y cumplió su misión. Así que a pesar de todo esto, él sufrió el martirio y también murió decapitado, según muchos lo creen así. Igualmente los otros apóstoles, todos ellos cumplieron su misión con éxito. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 1, verso 23, Romanos 15, verso 19, Hebreos capítulo 2, verso 4, Hechos capítulo 1, verso 8. Y a pesar de toda la persecución de aquella época de oscuridad a la que se enfrentó la iglesia, los cristianos primitivos lograron su misión. Pero más que nada, ahí podemos ver que precisamente cuando eso pasa, cuando en un lugar, ya sea un misionero o sea quien sea, siembra la palabra de Dios, siempre Satanás se levanta contra precisamente los que siembran la palabra, los que hacen algo para que el evangelio pueda llegar a los corazones. Es común que la bestia, en este caso es el diablo, se levante contra esos testigos y los persiga, los mate, o bien pueda incluso encarcelarlos. Como sabemos, muchos de los que dieron testimonio precisamente murieron a manos de los emperadores, por ejemplo, de César, Nerón y Domiciano, y todo aquel imperio romano que los persiguió. Y esto pues fueron
el testimonio de todos aquellos mártires. Y Dios en el cielo y bueno, en el libro del Apocalipsis vemos que ellos pues recibieron precisamente la alabanza por parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no negaron a nuestro Señor. Esto lo vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando precisamente de todos aquellos que han sido mártires, que han sufrido persecución por parte de un imperio, por parte incluso de las personas de algún lugar, de algún de donde hayan sufrido la persecución, y todos aquellos que han padecido por causa de Cristo, todos ellos, el testimonio de ellos ha tenido un éxito en los corazones. De alguna manera, toda aquella persona que predica, que siembra la palabra de Dios, de alguna manera tendrá su cosecha, tendrá su recompensa y tendrá la alabanza por parte de nuestro Dios, considerándole precisamente como un justo, como una persona que cumplió y tuvo éxito, aunque le haya costado la vida. Después en el verso 8 del Apocalipsis 11:8 dice: sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la grande ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. En otras versiones dicen, habían atormentado sí, a la humanidad. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la grande ciudad. Aquí es importante explicar que la grande ciudad se está refiriendo precisamente a la antigua Jerusalén. Como sabemos, la gran ciudad de Jerusalén, aquí de forma espiritual, aquí dice figurado, en la versión Reina Valera dice en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Como sabemos, Sodoma es la representación de la perversión, Egipto es la representación de la esclavitud en el pecado. Como sabemos en la actualidad, si nosotros queremos investigar un poco más a fondo, el país con más homosexuales y donde hay más perversiones, precisamente Jerusalén. Igual que en la antigüedad, se le consideró así. ¿Por qué? Porque eh, por mucho tiempo Jerusalén estuvo gobernada, es decir, estuvo bajo el control del Imperio Romano, pero más que nada fue porque se le considera así porque Jerusalén fue la asesina de muchos, es decir, de la mayor parte de los profetas de Dios. Esto lo vemos en Mateo 23:37, cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. Y cuántas veces eh, no quise, dice, a juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí más que nada pues representa precisamente a la gran ciudad que es Jerusalén. Como sabemos, Jerusalén estuvo bajo el Imperio Romano, y también a ella se le considera como la gran ramera eh, del Apocalipsis que aparece en el capítulo 17, aunque muchas personas dicen que esto se está refiriendo a la antigua Roma. No es precisamente eso. ¿Por qué? Porque precisamente la que más mató profetas y la que precisamente persiguió a los santos no fue, bueno, sí fue Roma, pero más que nada empieza y comienza con Jerusalén. Jerusalén, es decir, la antigua Israel. En Apocalipsis 17, verso 6, dice: vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras?
yo te diré el misterio de la mujer. Bueno, más que nada aquí sabemos precisamente que sí está hablando de una bestia que estaba sobre el imperio romano y bueno, que estaba aliada con este imperio. Ajá, ¿por qué? Porque después precisamente la bestia que pues sí representa al imperio romano dice la bestia que no era y no es también eh, el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Y bueno, después habla sobre una alianza con otros gobernantes. Y bueno, después dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y bueno, nos brincamos al verso 16 dice, y los 10 cuernos que viste de la bestia, estas aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aunque sabemos que aquí está hablando de manera simbólica, como sabemos, Jerusalén, Israel en la antigüedad se prostituyó, también se le considera como una prostituta. No estamos hablando de la Israel espiritual a la cual pertenecemos y que de la Israel espiritual tiene que ver desde la época de Abraham, es decir, a todos aquellos que de verdad han creído en Dios y han guardado sus mandamientos. No se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a la nación en este caso literal, que por supuesto hasta la actualidad es una ciudad totalmente rebelde y totalmente anticristiana. Aquí está hablando de ellos, precisamente cuando nosotros leemos, cuando Jesús se dirigía a los judíos, que ellos, los judíos, trataban de matar a Jesús, les dijo que Dios derramaría su ira para vengar precisamente a los que mataron a los profetas, es decir, a todos aquellos descendientes de aquella nación. Por ejemplo, esto lo vemos en el capítulo 11 del libro de Lucas, verso 49. Por eso Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles y algunos de ellos los matarán y a otros los perseguirán. Por eso a esta generación se le va a pedir cuentas de la muerte de todos los profetas desde el principio del mundo, desde la muerte de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que esta generación se le pedirá cuentas de todo esto. Hay de ustedes, maestros de la ley, porque han quedado con el control del conocimiento, ustedes mismos no entran y a los que quieren entrar no los dejan. Cuando Jesús salió de ahí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a acosarlo con preguntas. Bueno, aquí no, se les dice precisamente que ellos habían matado a los profetas, es decir, a ellos se les iba a culpar de toda la sangre de los profetas, es decir, de todos aquellos mensajeros que precisamente Jesús enviaría después y que también en la antigüedad el Padre, en este caso los profetas, fueron enviados a ellos para precisamente hacerlos volver de sus malos caminos y que recibieron, no los recibieron correctamente, sino que los mataron y precisamente pues ellos quedaron como los culpables de de los asesinatos de los antiguos profetas. Por eso cuando nosotros leemos que a Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto, podemos entender que precisamente se trata de que Jerusalén era la gran ramera que precisamente se había embriagado con la sangre de los santos y pero como les decía estaba aliada y bajo el control de lo que era la bestia, que era pues el imperio romano. Por eso cuando nosotros vemos también cuando Cristo fue crucificado, los líderes políticos de esas ciudades, en este caso Herodes y Pilato, que bueno, Pilato era el gobernador sí, de las tierras de Israel. Esto lo vemos en el capítulo 23 de Lucas, en el verso 12, donde ellos precisamente hasta amigos se hicieron cuando precisamente mataron a nuestro Señor. Y bueno,
Durante el año 90 millones de cristianos pues fueron asesinados por su mensaje, en este caso porque ellos estaban contra la idolatría, en este caso de los césares, y más que nada por negarse a adorar a estos dioses falsos que eran hombres. Y bueno, entonces por eso pues él levantó la persecución en contra de ellos. Y bueno, pues Satanás siempre ha levantado persecución para todos aquellos que hablen y transmitan el evangelio. El apagar la predicación del evangelio para los pecadores, como lo vemos aquí cuando estos dos testigos fueron asesinados, precisamente para los pecadores perdidos de todas las nacionalidades a través del tiempo siempre ha sido motivo de celebración y de festejo. ¿Por qué? Porque nada más molesta, no hay nada otra cosa que moleste más en la sociedad de hoy en día, y así como lo fue en la sociedad antigua, por ejemplo, cuando, como les decía, el imperio romano era un imperio muy depravado, así como también lo eran los judíos, porque los judíos tal vez, muchos de ellos, como lo vimos cuando Jesús se enfrentaba a ellos, se jactaban por ser hijos de Abraham, pero sin embargo eran corruptos, eran ladrones, y no solo eso, sino que más que nada la razón por la que mataron a nuestro Señor dice que fue por envidia y por el temor a quedar sin las comunidades, sin las comodidades a la que estaban acostumbrados, por ejemplo, en este caso las autoridades políticas fariseas, a las comodidades que tenían, mientras, como dicen, mientras no les tumbaran el changarro, pues ellos se la pasaban como reyes, robándole a la gente, robándole y, y ahora sí invalidando a lo que realmente la palabra de Dios decía, con el motivo de beneficiarse a ellos mismos y no al pueblo. Por eso hoy en día es igual. Saber que existe una iglesia que les llame a arrepentirse de sus pecados y de sus maldades y hacerlos volver a los fundamentos bíblicos no es muy bien visto hoy en día, y no será muy bien visto en los futuros años. ¿Por qué? Porque las agendas, en este caso de los gobernadores mundiales, no son agendas que favorezcan a los cristianos ni que favorezcan incluso a los valores bíblicos, sino que todo tiene que ver con la depravación moral. En este caso, se harán nuevas leyes que cada vez van a permitir más perversiones. En la actualidad, una de las peores perversiones que se están dando y que muchos lo están permitiendo, pues es el matrimonio entre el mismo sexo. No solo eso, sino que hay nuevas corrientes, nuevas cosas que se están enseñando en las escuelas, y no solo eso, se está tratando de sodomizar a la sociedad. Por ejemplo, hoy tenemos la ideología de género, que no es otra más que una agenda de personas poderosas que precisamente buscan corromper, por motivos e intereses que solo ellos conocen, a la sociedad de hoy en día, a la juventud. Por eso, y saber que existe una iglesia que precisamente está en contra de eso, para ellos no es muy bien visto, y por lo tanto, yo en mi opinión creo que en un futuro los cristianos igualmente padecerán persecución, es decir, tal vez nos van a meter a la cárcel, seremos perseguidos, seremos sancionados, tal vez tal vez por hablar ciertos temas que para la sociedad hoy en día ya no son pecado, ya no se les considera como algo depravado como lo eran en años anteriores, sino que ahora lo ven con buenos ojos, y a lo malo pues le dicen bueno, y a lo bueno pues le dicen malo. Es decir, a todos los valores bíblicos se les está tratando como si fueran imposiciones que no dejan ser libre al ser humano. Pero en este caso no es que lo dejen ser libre, porque toda libertad necesita de leyes y necesita de reglas. Aquí pues se está hablando simplemente de una inclinación hacia el libertinaje, a donde nuestra sociedad está caminando, pues es a la depravación moral de los pueblos. Y con el tiempo, como sucedió en el Imperio Romano, siempre los pueblos colapsan y los gobiernos caen, no por precisamente por la economía, no precisamente por las ideologías políticas, sino más bien por la inmoralidad, es decir, por seguir caminos torcidos, por seguir caminos que no son los de Dios, y de darle las espaldas a las escrituras. Por eso los pueblos siempre caen en desgracia. Bueno, seguimos en el verso 11. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los
observaron quedaron sobrecogidos de terror. Los 3 días, los 3 días y medio, significa un tiempo es indefinido, como los vimos también en los otros 3 tiempos y medio también, que al principio dijimos que significan un tiempo indefinido, es decir, la obra de las tinieblas contra la iglesia nunca permanece en victoria, es decir, Satanás puede levantarse contra la iglesia, puede levantarse contra el grupo de cristianos, contra el siervo que esté predicando la palabra de Dios, y tal vez a través de la persecución, a través de la muerte, a través de lo que tenga que usar, puede llegar a apagar, a disminuir la luz del evangelio, pero nunca a destruirlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre Dios levanta a alguien nuevo, siempre levanta a un pueblo que precisamente proclama el evangelio, proclama ahora sí las verdades de la palabra de Dios. Por eso Satanás nunca tiene la victoria. Y bueno, esto es lo que representa estos 3 días, igual que Jesucristo cuando Él muere. Sabemos que las tinieblas, pues como se dice en el infierno, hicieron fiesta y todo, pero ¿qué pasó? Jesús no permaneció en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y bueno, el Señor pues venció a la muerte, y bueno, también venció a través de la muerte y de su resurrección venció a Satanás. Entonces, los dos testigos oyeron una potente voz. En el verso 12 dice del Apocalipsis 11, verso 12, entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. La resurrección de los dos testigos es precisamente la doctrina fundamental del cristianismo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza más grande y la que nos diferencia se puede decir, de todas las demás religiones, no son las doctrinas secundarias. Lo que nos diferencia de todas las demás religiones es precisamente la doctrina de la resurrección. Como vemos en otras religiones, por ejemplo, los hinduistas, los que practican el yoga, los que practican otro tipo de religión que no es precisamente una religión que se fundamenta en la Biblia, siempre tienen las doctrinas, por ejemplo, de la reencarnación, bueno, la transmigración de las almas, etcétera, que no son doctrinas correctas, que son mentiras que Satanás a lo largo de la historia ha puesto en las mentes de las personas. Pero aquí la diferencia es precisamente la resurrección. La resurrección es la más grande esperanza de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro Señor, nuestro Salvador, resucitó y dijo, y para nosotros la promesa es que todo aquel que cree en Él no morirá eternamente, sino que un día resucitará. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida para todos los creyentes. Ningún creyente permanecerá del todo en la tumba, sino que habrá un día en el cual el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y todos aquellos que han dormido creyendo en su nombre, creyendo en Él como su Señor y su Salvador, escucharán su voz y resucitarán. Por eso la resurrección es el triunfo del cristianismo, es el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte. Por eso estos testigos representan precisamente la resurrección de entre los muertos de los cristianos, subiendo al cielo a encontrarse con Cristo. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, donde precisamente la iglesia se encuentra con nuestro Señor en las nubes. En el verso 13 dice: en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Los 7,000 hombres representan un número completo, es decir, el 7 es el número perfecto de Dios, es decir, es el número completo del juicio de Dios cayendo sobre los pecadores. Aquí no está hablando de forma literal, está hablando de una forma totalmente simbólica, donde precisamente la ira de Dios será completamente justa sobre los pecadores injustos. Después de la resurrección, como lo hemos visto a través de las Escrituras, Dios traerá juicio a sus enemigos y serán destruidos completamente.
Aquí nos habla también sobre los demás sobrevivientes. Estos, representan los que al final se dan cuenta de su equivocación. ¿Por qué? Porque estas personas pues también estaban adorando, en este caso, a la bestia, no al anticristo, sino a la bestia. El anticristo es un espíritu y bueno, eran personas que seguían a la mentira, y esto es importante aclararlo, de que aquí no se está refiriendo a una alabanza que se le hace a Dios porque uno se arrepiente, sino que es un reconocimiento de que la maldad de ellos no pudo triunfar y que tienen que precisamente rendir ahora sí, caer vencidos y reconocer que toda la gloria y el poder es de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que pasará en el tiempo final, cuando todos sean juzgados, es decir, cuando ellos comparezcan también ante el trono de Dios. Todos los enemigos de Dios, todos los enemigos del Evangelio, incluyendo Satanás, tendrán que doblar sus rodillas delante de Dios y reconocer que Jesucristo es el Señor, es decir, es el Dios Todopoderoso, es el que tiene toda la autoridad, es el que tiene todo el poder sobre todo el universo, y precisamente verán cómo son derrotados. Por eso, aquí representa precisamente el triunfo del cristianismo, es decir, la resurrección, y también el juicio de Dios como pago a los pecadores. Y bueno, de esta manera pues concluimos precisamente este capítulo del Apocalipsis, que es un capítulo precisamente muy simbólico y que nos habla precisamente de lo que sucederá en el tiempo final. Y después dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y después habla sobre la séptima trompeta. Él dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eras, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Aquí vemos otra vez, se podría decir, un resumen de lo que acabamos de leer. Es precisamente la séptima trompeta, es el último, la es la culminación precisamente de la ira de Dios cayendo sobre la humanidad, y sobre todo la gran alabanza que se le da al Señor, porque ha tomado ahora sí el reino, y sobre todo la destrucción de las naciones que se airaron contra él, es decir, todos aquellos que pelearon contra el Señor y que fueron derrotados. Y bueno, él dice que después viene el tiempo de dar el galardón a sus siervos los profetas, es decir, todos aquellos mártires, aquellos que pasaron por la gran tribulación del año 70, pero también para todos aquellos que a lo largo de la historia han dado su vida por la causa de Cristo. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Como vemos, inicia precisamente con un templo y precisamente finaliza con un templo, en este caso en el cielo. ¿Por qué? Porque el Evangelio precisamente es es un mensaje que nos lleva precisamente a una gran revelación celestial, es decir, es la preparación que Dios hace desde el templo hasta el templo celestial, es decir, que a través del Evangelio Dios nos ayuda a ir de su mano y ir conociéndole más y más hasta llegar a nuestro destino, que es el templo celestial, donde precisamente descansa, en este caso,
el arca de su pacto, es decir, el arca que precisamente que significa el pacto que Dios ha hecho con su Hijo, donde precisamente nosotros entramos y formamos ahora precisamente el pueblo de Dios. Bueno, hasta aquí este ha sido nuestro tema de hoy. Espero que sea de gran edificación y que ustedes a través del Evangelio puedan llegar a entender y conocer más de los simbolismos del Apocalipsis. Es un libro que es bastante maravilloso, que nos da una gran revelación acerca de precisamente y de gran consuelo, como lo fue para aquellos discípulos perseguidos, aquellos mártires del año 90, del año 70, del año 80 que padecieron mucho, y que precisamente el libro del Apocalipsis fue dirigido a ellos. ¿Para qué? Para que sirviera de consuelo. Pero sabemos que la Biblia, las escrituras no solo son para el año 70, no solo son para el año 90, sino que es para todos los cristianos de todas las épocas. Por eso consideramos que el libro del Apocalipsis tiene más que nada un sentido espiritual que nos ayuda a saber cómo es la batalla entre el bien y el mal, cómo es la victoria que los cristianos obtienen y cómo es que a pesar de todo lo que Satanás pueda levantar en contra de nosotros, que somos la iglesia, nunca tendrá victoria. ¿Por qué? Porque asimismo Jesucristo lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque al final de todo nuestra victoria es Cristo Jesús, y Cristo ha vencido la muerte y el pecado una vez para siempre. Por eso todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús y los que hemos de verdad recibido sus enseñanzas de todo corazón, sabemos que nuestra esperanza está totalmente segura. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados, porque su sacrificio ha lavado todas nuestras maldades y en él podemos encontrar la paz que el mundo no nos puede dar. Bueno, hasta aquí ha sido nuestro tema. Espero que les haya gustado e interesado y les invito a escudriñar y a estudiar más las escrituras de la Biblia, de la palabra de Dios. Antes que nada y ya para despedirme, quiero hacer una oración para cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición estos podcasts y que más que nada ustedes sean bendecidos durante todos estos días que se nos vienen, que son días muy difíciles. Espero que todos ustedes se encuentren bien y que más que nada reciban siempre la ayuda de nuestro Dios en cualquier situación en la que ustedes puedan pasar. Bueno, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que escuchan y que toman su tiempo para escuchar los podcasts que se suben en esta plataforma. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada persona, que tú ayudes a cada persona, que tú consueles sus corazones, que tú los llenes de fe, que tú los guíes cada día hacia, hacia ti, a conocerte más, Señor. Que todos ellos abran su corazón, que reciban tus enseñanzas, que te reciban como su Señor y su Salvador, que pongan su confianza en ti y que tú les guardes seguro hasta el día que tú regreses. Y gracias, Señor, porque tuya, de ti es la gloria, la honra y el poder, y en ti estamos seguros, Señor. Gracias porque tu sangre ha lavado nuestros pecados, porque tú, Señor, has perdonado nuestra maldad una vez para siempre. Por eso en esta hora yo te pido que tú bendigas a cada oyente, que tú, Señor, le des la paz a su corazón, que tú, Señor, toques sus vidas, que tú derrames tus bendiciones para cada uno de ellos. Y Señor, yo te pido que tú, Señor, bendigas, Señor, sus vidas grandemente en todo lo que ellos te pidan, Señor. En la situación en la que estén pasando, tu consuelo siempre estará, Señor, y siempre la voz tuya hablará a sus corazones a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que si están enfermos, tú seas su sanador, que tú, Señor, sanes sus cuerpos. Señor, si alguien está enfermo de COVID, yo te pido que tú traigas sanidad a ese cuerpo, que tú traigas liberación, Señor, a aquella persona que también está siendo atormentada por alguna cosa, por alguna situación, Señor, y necesita la ayuda espiritual, Señor, que tu Espíritu Santo la cubra en este momento, que tu sangre preciosa, Señor, limpie sus pecados, que tú, Señor, que tu consuelo y tu amor inunden ese corazón ahora en el nombre de Jesús.
Te lo pido en esta hora, Padre eterno, que tú bendigas a cada oyente y que esta palabra quede en sus corazones y que sobre todo busquen más y más tu palabra, que escudriñen las escrituras cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este tema les haya gustado y sea de gran edificación y nos vemos hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.